Hola, estimados aficionados a la lectura. En esta ocasión voy a intentar desarrollar una charla informal e improvisada sobre el genio Jorge Luis Borges. Caballeros y alguna dama que se encuentre entre los pocos espectadores, yo no tengo la memoria de Borges, no voy a realizar una charla con la erudición de Borges, no soy un erudito, así que comienzo apabullándoles con las letras de Borges. Al tuntún, abro esto así. Averroes dejó la pluma, se dijo sin demasiada fe, que suele estar muy cerca lo que buscamos, guardó el manuscrito del Tahafut y se dirigió al anaquel donde se alineaban copiados por calígrafos persas. Bueno, aquí no encontramos ninguna cita a una mitología escandinava o cualquier otra mitología, pero créanme que en algunos de estos pequeños relatos, en tamaño, no en genialidad, el inmortal, el muerto, los teólogos, reunidos aquí en lo que llaman el Aleph, podríamos decir, si nos diera la real gana. Que es un cuento, un extraño cuento. En un objeto se puede ver cualquier cosa que exista en este universo. Lo dejo en el aire. Hola, estimados aficionados a la lectura. En esta ocasión intentaré desarrollar una pequeña charla sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges. No tengo nada escrito, esto va a ser improvisado porque tengo un mal que es cansancio en la vista. Tengo la vista cansada y no puedo estar tanto tiempo delante de la computadora editando textos. Comienzo. Jorge Luis Borges es un escritor universal. Y digo es porque aunque haya fallecido hace décadas, su presencia está entre los que amamos la lectura. Sus libros son como espíritus que vuelven a la vida cada vez que un lector los agarra y los lee con detenimiento. Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Borges fue poeta porque escribió poemas, ensayista porque escribió ensayos, pero no fue novelista, no escribió una sola novela, no. Él destacó por sus relatos cortos, cuentos, y también tradujo. Él mismo contó que a la edad de 11 años tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que según él es el más sencillo de traducir. Y podía hacerlo ya en la niñez, del inglés al español, porque su abuela era inglesa, porque él tuvo una institutriz inglesa, y él creció siendo bilingüe, practicando el inglés. Leía en inglés los libros de la extensa biblioteca de su padre. Su padre le aficionó a la lectura y ya él por naturaleza tenía esa inclinación. Cuenta su hermana que desde pequeño le veía echado sobre el suelo, boca abajo, leyendo durante horas. Tengo que decir que sus dos libros más conocidos son recopilaciones de sus cuentos, Ficciones de 1944 y El Aleph de 1948, recopilaciones de cuentos. En esos se repiten algunas temáticas, por ejemplo, el tiempo, los sueños, los espejos. En el Aleph, por ejemplo, puede ver todos los espejos del mundo en un instante y ninguno de ellos reflejar su imagen. Aparecen bibliotecas, laberintos. El tiempo es importante en la literatura de Borges. Era un gran erudito, tenía una imaginación enorme y conocía las mitologías europeas ampliamente. Desarrollaba enunciados en sus cuentos cargados de citas, con una especie de barroquismo apabullante.
sobre todo en sus primeras letras, ya de mayor, de adulto me refiero. Él podría considerarse en principio como una especie de Quevedo, que luego también él mismo rechazó y quiso acercarse más a Cervantes, por poner un símil, una comparación, salvando las distancias, porque Borges tenía un añadido, y es que había leído mucho. Por encima de los clásicos tenía ese beneficio, haber contado con una biblioteca extensa y haber leído a autores de distintas épocas, cosa que Cervantes, por ejemplo, no pudo hacer. Cervantes era pobre, quizás leyó a clásicos, pero no tantos como pudo leer Borges. Entonces, continuemos con esta charla improvisada. En Borges encontramos filosofía que nos habla de la eternidad, del paso del tiempo, de la metaficción. Dentro de la ficción hay realidad, se habla de la ficción como si fuera real, la memoria. Estos son temas que cualquiera que haya tratado o leído la figura de Borges reconocerá al instante. Podemos leer estos estudios cualquiera de nosotros y conocer a Borges al instante solo con escucharle en una charla, en cualquiera de las espléndidas entrevistas que concedió para la televisión. Borges perdió la vista a los 55 años, era casi completamente ciego, algo que le había ocurrido ya a su padre. Su madre en una ocasión le dijo: «Yo seré tus ojos como fui los de tu padre». Según Borges, su madre era una persona entregada, noble, una persona poco egoísta, que daba sin pedir nada a cambio. Su madre se llamaba Leonor Acevedo Suárez, era porteña. Recuerdo haber leído que el primer Borges, cuando estuvo en España, en el año 1919, escribía poemas y estuvo en aquel movimiento literario conocido como ultraísmo, que consiste en crear poemas en los que la metáfora es lo único importante. Se pierde la rima y se pierde la adjetivación, el exceso de adjetivos, para dejar solamente metáforas puras en cada verso. Borges había heredado tradiciones de sus antepasados, la literaria y la militar, y fue acusado de ser conservador. Cuando Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en Argentina, cosas del destino, ya estaba casi ciego, y él decía que aquello era una ironía enorme, pues para él el paraíso era una especie de biblioteca, y ahí se encontraba él con aquellos libros, miles de volúmenes, en distintos idiomas, y apenas podía distinguir o descifrar, como dijo él, las carátulas y los lomos. La ironía del destino. Aquello era un paraíso, pero en la noche, porque Dios, según él, le había dado el paraíso y la noche, los libros y la noche. No quiero entrar en política, no quiero entrar a usar esa herramienta que utilizan muchos para crear cizaña, para enfrentarnos. Si Borges era conservador, estaba en su justo derecho de serlo. Sin embargo, él estaba en contra de la tiranía, aunque dijera que la democracia era tomarse una estadística demasiado en serio. Porque, imaginen, si ustedes tuvieran un dolor en el estómago, irían a un médico, ¿verdad? No irían a que 10 personas dieran su opinión, contar las que coincidían y decir, pues esta es la que gana, que sería una democracia, ¿no? Ustedes van a un médico especialista. Pues yo creo que Borges tenía esa idea, aunque él pensaba que ojalá evolucionáramos tanto que no hubiera gobiernos, que no existieran gobiernos, sino a modo de ayuntamientos en una pequeña zona. Lo fundamental. Borges decía: las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad. Entonces,
Díganme ustedes si ven algo malo en esto. Si era conservador y estaba en contra de las dictaduras, estaba en su justo derecho de serlo, señores. No está diciendo o afirmando algo extraordinariamente extraño. También me viene a la memoria cuando dijo que Baltasar Gracián no era de su gusto, no era de su agrado. Sobre su gusto literario, decía que Schopenhauer adoraba a Baltasar Gracián porque no lo entendía, porque, según él, no entendía los juegos de palabras, eso de la milicia de la malicia. Si lo traduces al alemán, podría tener sentido, pero no tiene el juego de palabras, ¿verdad? Una aliteración que yo creo que Borges en un momento determinado confundió con un retruécano. Bueno, Baltasar Gracián. Decía Borges que no era de su agrado, pero que él no debía ser misionero de sus gustos, de sus opiniones. Querría decir que él no tendría que hacer una especie de misión por el mundo diciendo, este es mi pensamiento, tienes que tener el mismo. No. Igual que decía que Federico García Lorca era un poeta menor, porque, según él, o eso dijo en ese momento, porque él podría cambiar de opinión, Federico García Lorca hacía una poesía evocadora de imágenes y él no la comprendía. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Borges daba su opinión y su opinión solía ser conflictiva, su opinión podría crear malestar en algunos. Realmente creo que está bien conocer su opinión, incluso si se equivoca en ocasiones, cuando dice, no sé si para llamar la atención, que el Quijote en inglés está mejor que en español. Y no se para a explicar que dice eso, afirma eso, porque el Quijote en inglés solo tiene los relatos que hablan del Quijote y Sancho Panza, y no aquellos incrustados o metidos con calzador por Cervantes, que nos hablan de otras historias y están ahí. En las dos partes del Quijote aparecen cuentos, relatos que no tratan del Quijote y por eso Borges considera que el Quijote está mejor en la versión inglesa. Algo absurdo, porque donde se goza mejor esta lectura es en español, que es un idioma mucho más rico que el inglés. El español, el castellano, goza de unos vocablos para cada cosa. Es muy rico en adjetivos. El Quijote siempre estará mejor en español. Él podría haber añadido es que la versión inglesa no tiene los relatos y va al grano y todo eso. Pero Borges no se preocupaba. En ocasiones quería llamar la atención, parece. Y lo critico de la misma forma que él critica a otros, porque él no se cortaba un pelo criticando a otros. Sí sé que al no darle el premio Nobel de literatura, cuando la Academia Sueca no le da el premio Nobel de literatura, está quedando mal ella misma. Se está haciendo un feo a ella misma, porque Borges sí merecía un premio Nobel de literatura. Lo merecía, pero rápidamente y sin pensarlo, frente a otros autores de su época que sí obtuvieron ese premio. Si hubo algo de política por medio, no me extrañaría, porque la política gobierna este extraño mundo en el que vivimos. Por él aceptar algún premio de un dictador y bla, bla, bla. Borges era un espíritu libre. Resulta placentero escuchar a Borges porque es un hombre muy culto, es un gran erudito, dominó las palabras hasta sus últimos días, tenía una capacidad y una oratoria inusuales. Era un genio, Borges. De eso estamos todos de acuerdo. Y era un hombre universal. Fue traducido a muchos idiomas y ha sido admirado por distintas generaciones. Como conclusión, me gustaría recomendarles que leyeran cuentos de Borges, que fue donde más destacó. Ensayos y poemas, sí, son atractivos, son inusuales, pero donde el genio del maestro brilla con esplendor deslumbrante es en sus cuentos. Él, por ejemplo, decía de Cortázar que Cortázar era mejor en los relatos cortos y que la novela no era más que alargar las cosas, añadir relleno.
Por eso él no escribía novelas. Dicen que quizás no lo hizo porque, como perdió la vista, era mucho más difícil crear una novela y estar 5 años en ella, como le ocurrió a Flaubert y su Madame Bovary, por ejemplo. Sea como sea, si él eligió ese camino del relato corto, del relato cargado de citas, del laberinto lingüístico, de la literatura que te exige en cada enunciado una atención casi sobrenatural, porque es como leer a Quevedo, tan complejas y tan barrocas se presentan sus letras. Lean un poco un enunciado de Borges en un cuento y comprenderán lo que les digo. En un párrafo se encuentran ustedes alusiones a mitologías, a personajes de siglos pasados, a hechos, nombres, acontecimientos que casi nadie conoció o recuerda, a no ser que sea un erudito como Borges. Y con todos estos ruidos de fondo me despido hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable.